Si has llegado hasta aquí, tienes que saber que no existen las coincidencias. Nosotros caminamos cada día hacia lugares y personas que nos esperaban desde siempre. Buenos días, mis queridos amigos de Escorpio. Bienvenida, bienvenido un día más a tu lectura de tarot. Antes de pasar al tema de la lectura, os quiero agradecer enormemente a todas las personas que hacéis parte de esta bonita comunidad que estamos creando y formando para ayudarnos los unos a los otros a transitar de una manera un poquito menos angustiosa y menos dolorosa este bonito sendero que es la vida. Muchísimas gracias por hacer parte de esta comunidad, por vuestros likes, por vuestras opiniones, por vuestros comentarios, por compartir. Muchísimas gracias a todos porque todos estáis sumando en energía, aportando energía a esto para que cada día nos mejoremos todos unos a otros y que aportemos al otro ese cambio tan bonito y tan necesario. ¿Vale? También os recuerdo que estas son lecturas atemporales, así que el día que tú veas esta lectura es que hay un mensaje para ti, pero si de todos modos decides que este mensaje no fluye con tu vida, que no resuena contigo, pues lo dejas fluir porque seguramente hay alguna otra persona que necesite este mensaje. Mira, vamos a ver cómo están tus energías y ahora te comento. Aquí se te ve que estás lleno de valor y de fuerza, que no te quieres dar por vencido y te doy mi enhorabuena. Por vencido o por vencida, estás echándole todo el valor que existe dentro de ti, toda la fuerza para superar esto porque sabes que solo así es como vas a conseguir pasar esta etapa de tu vida en la que te encuentras ahora mismo. ¿Por qué digo esto? Porque ahora mismo se te ve con una energía, bueno, no es que se te vea a ti, sino que en tu vida está una energía de pena. Pena, ¿qué quiere decir? Algún dolor, algún asunto que te provoque desesperación, que ya no sabes qué hacer para salir de ahí, que ya no sabes qué hacer para acabar con eso, que lo estás intentando por aquí, por allá, y eso, en cierta manera, es alguna clase de dolor, ¿vale? Eso te provoca alguna clase de dolor. O que haya personas con las que estés lidiando y que veas que no hay manera de poder fluir bonito el uno al otro del otro, ¿vale? Yo no sé en qué aspecto de tu vida puede ser, en el aspecto laboral, en el económico, en, en, en el sentimental, cualquier faceta de tu vida, ¿vale? Esto es válido para cualquier faceta de tu vida, que hay alguna faceta de tu vida donde este dolor te está ahí, que tú lo intentas y lo intentas y lo intentas, pero que sigue ahí ese dolor. Que si me estás preguntando, ¿puede ser esto un dolor del pasado que todavía no lo he curado y ahora me refleja todo esto en mi mundo? Sí, sí, puede ser. ¿Y por qué te lo digo? Porque veo aquí que tu deseo más grande a día de hoy es superar esta situación que tanto te apena, ¿vale? Te he dicho, puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser una creencia, puede ser muchas cosas. Es que no te puedo decir nada en concreto porque aquí estamos viendo esto muchas personas y entonces no es una cosa personalizada para cada persona, sino que es una vista muy amplia. Entonces, lo que te estaba diciendo, para algunos de vosotros probablemente sea un dolor del pasado
que te siga doliendo algo, alguna mala decisión que tú hayas tomado en el pasado, alguna cosa que de momento no te la perdones diciendo cómo es que yo he podido hacer eso o cómo es que he permitido, también muchas veces nos pasa eso, cómo es que he permitido, cómo es que esto, que aquello. Esto, a día de hoy, te digo que si es un dolor del pasado, de alguna acción que haya pasado hace tiempo, ¿vale? Hace 1 año, 2, 10, 3 meses, no lo sé. Tienes que saber que esto influye sobre tu vida actual y cómo se desarrolla tu vida actual, ¿vale? Y me da la impresión que muchos de vosotros tienen que ver con esto. Incluso puede ser con la pérdida de algún ser querido que de momento estáis ahí en el recuerdo, en el pasado, que no podéis soltar aquel recuerdo, ¿vale? Que aquello os provoca dolor. Pues os estoy diciendo que esto todo, la mayoría de vosotros estáis deseando curar, ¿vale? La mejor palabra es esa, deseáis curar y os estáis ahí armando y trabajando para ello. ¿Qué pasa? Pasa que parece que 1 semana o 2 voy bien y después vuelvo a caer. O después puede ser que en vez de 1 semana o 2 que sean 2 o 3 meses y después me vuelve ese dolor tan profundo dentro de mi corazón y me sigue afectando. Te digo que estás haciéndolo muy bien, que no dejes de tener fe que esto se va a solucionar. Hay que perdonar situaciones, objetos, personas, a ti mismo si hace falta, a quien haga falta perdonar, hay que perdonar y así vas a encontrar esa paz de espíritu que tanto necesitas. También me están diciendo que de alguna manera tú no te ves con las herramientas suficientes, ¿vale? Voy a poner el nombre de herramienta de poder salir de aquí tú solo, tú sola. Si este fuera el caso, primero de todo te digo que sí, tú tienes todo lo que hace falta para poder sanarte, pero si fuera el caso de que lo has intentado y lo has intentado, pues busca alguna terapia, alguna meditación, busca alguna persona que te pueda ayudar a sobrellevar eso, ¿vale? Incluso hay oraciones muy poderosas que diciéndolas, repitiéndolas un X tiempo, pueden ser 21 días, 36 días, no lo sé, cada uno tiene su técnica, pues tú puedes ayudar a sanar todo esto. Y lo vas a conseguir porque se te ve que estás empeñada o empeñado en ello. Y se te ve también que tienes apoyo de una persona, puede ser un familiar, puede ser algún amigo o amiga, algún terapeuta, si al final decides que vas a seguir, que tú necesitas ayuda de una persona externa, sea quien sea. Pero te digo que esto lo vas a superar porque es un deseo y cuando los deseos están anclados dentro de nuestro corazón es cuando los conseguimos cumplir. Y porque la carta final de esta lectura es la felicidad, la plena abundancia, la dicha en el hogar. Bueno, esta es una carta súper positiva en todos, absolutamente todos los aspectos de tu vida. Si esto tenía que ver, o sea, si este asunto que te trae, pues tiene que ver con algún tema económico, financiero, profesional, vas a encontrar esas soluciones, vas a encontrar ese trabajo, vas a encontrar a ese socio, vas a encontrar lo que a ti te hace falta para poner fin a esta dura situación económica, profesional o laboral, ¿vale? Si esto tiene que ver con una sanación de alguna herida, pues lo que te he dicho lo vas a conseguir. Puede ser que intentes alguna nueva terapia, puede ser que intentes que haya alguien a tu alrededor que te ayude. Tú sabrás las decisiones que tienes que tomar para tu mayor beneficio. Y fíjate, ¿qué es lo que me provoca seguir en esta situación? El hecho de que no me doy cuenta de mi poder, de que yo lo puedo todo, de que yo dirijo mi vida
y que si mi vida a día de hoy marcha bien o marcha mal, todo es responsabilidad mía. Estas cosas yo sé que no gusta oírlas, que muchas veces me pasa con muchísimas personas que me dicen, se me encaran y se enfadan conmigo cuando yo digo esto y lo afirmo que así es, pero espero que tú sí tengas la mente y el corazón abiertos para entender exactamente lo que estoy diciendo, porque hasta que uno no reconoce sus sombras y no las abraza, no puede avanzar, ¿vale? Sea cual sea esta situación la que estás pasando, tienes que saber que la única persona que puede cambiar esta situación eres tú mismo o tú misma, ¿vale? Es así la vida. Nosotros somos los creadores de nuestra vida, aunque se nos hayan dicho muchísimas otras cosas, tenéis que saber, tenéis que intentar haceros a la idea de eso y veréis cómo vuestra vida irá cambiando poquito a poco. Nosotros somos creadores de nuestra vida. No hay otra persona que cree o otra entidad o otra energía o lo que sea que cree nuestra vida, ¿vale? Ahora te voy a decir el mensaje que las energías te envían para ti en este momento, ¿vale? Con esta lectura y te dicen, haz que los dos extremos se encuentren. El camino del medio es aquel del equilibrio, de una vida más sosegada. Bueno, aquí, como antes te había dicho, tú sabrás en qué aspecto de tu vida tienes que encontrar ese camino del medio para acabar con este disgusto que te estás trayendo, pero yo te veo progresando en este asunto, te veo dejando atrás ya las cosas y además tienes que saber que cualquier cosa que nos pasa, cualquier asunto que nos pasa en nuestra vida, no nos pasa para transformarnos en personas, en victimizarnos, en personas sin autoridad, sin poder y para pasarlo mal. No, nos pasan para que podamos tener todavía más agallas para afrontar la vida y ir hacia adelante en nuestro camino. Suscríbete al canal si te ha gustado la lectura y quieres seguir viendo más lecturas mías. Te agradezco desde ya tu like, te envío un grandísimo abrazo de luz y nos vemos en tu próxima lectura.